Bienvenidos a Voces, un espacio de Bitácora Club en el que hablamos de libros, autores, de creación literaria y artística, para reivindicar el papel revolucionario de las letras y de la cultura en esta época de la transhumanización. Los libros salvan vidas y hoy son más necesarios que nunca, de modo que es nuestra misión recordarlo. Hoy, para reivindicar el poder de la literatura, contamos con Gonzalo Giner, que es veterinario de profesión y que alcanzó un éxito enorme con su novela El sanador de caballos en 2008, donde se embarcó en un viaje apasionante hacia los orígenes de su oficio. A partir de ahí, su oficio y la literatura son los grandes protagonistas de una simbiosis sorprendente que ha creado otros títulos, como El jinete del silencio en 2011, Pacto de lealtad en 2014, Las ventanas del cielo en 2017 y La bruma verde, con la que ganó con esta novela el premio de novela Fernando Lara en 2020. Hoy nos acompaña Gonzalo en Voces para hablar de La sombra de los sueños, publicado con la editorial Planeta. Una historia de acción, aventuras, conspiraciones en torno al mundo del arte, los caballos, los avances científicos, con dos ejes temporales principales, el siglo XII por un lado y el siglo XXI por el otro, que cuenta cada uno de ellos con un protagonista carismático, creativo e inspirador. Por un lado, una ladrona de obras de arte con fines filantrópicos y por el otro, el legendario sultán de Egipto, Saladino, y su amor por los caballos y sus dudas también, que vamos a ir conociendo en la historia. Son historias entrelazadas de cuadros, caballos unidos por la belleza, la pasión y el misterio, y personajes envolventes que van a enfrentar un gran desafío que puede hacer tambalear o reforzar sus principios éticos y morales. Bienvenido, Gonzalo. Es un placer tenerte en Voces con nosotros. A mí es un placer para mí y debo reconocer que has hecho una presentación de novela que me parece increíblemente bonita. O sea, que prácticamente, digo, casi ya no, si lo has hecho todo ya perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. No, que me tienes que contar muchas cosas. Primero, como es la primera vez que estás en Voces con nosotros, nos tienes que decir cómo llegó la literatura a tu vida. Bueno, mira, llegó, desde muy pequeño, porque yo he leído mucho gracias a que mis padres me enseñaron a leer y me dirigieron esa lectura. A los 14 años yo leí una novela que se llama Todas las criaturas grandes y pequeñas, de un veterinario inglés, James Herriot, que era un crack a nivel de escritor también, y eso fue lo que me empujó a querer ser veterinario. Y luego, mucho más adelante, por tanto, cuando ya estaba ejerciendo a los 37, 38 años, me animé, movido por envidia y por una necesidad también terapéutica de pasar un momento de ansiedad, pero también envidia cuando leía novelas como las de Arturo Pérez Reverte o otros muchos escritores novelistas españoles que decía, pero yo también quiero hacer algo parecido a eso. A mí me encantaría poder escribir así. Y ahí me lancé con una primera novela que después de muchos golpes en muchas puertas no se abría ninguna, pero de pronto una que era Plaza Janés abrió y fue el comienzo de una gran sorpresa en la que sigo viviendo. Fue el primer sueño, mi primer sueño. ¿Sabes qué pasa? Que cuando vemos a una persona que ha triunfado, porque publicar con grandes editoriales es triunfar en el mundo de la literatura y tal y como está, de concurrido, no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay después, antes, evidentemente, y después para mantenerse. Así que los libros han sido la puerta para tu primer oficio, veterinario, y las puertas también para tu faceta de escritor. Me encanta eso. ¿Qué has descubierto de ti mismo escribiendo? Bueno, esto es una pregunta preciosa. Pues mira, he descubierto algo que no sabía que existía, que es la capacidad primero de crear no solamente una historia, un relato, sino moverla en el tiempo, imaginarme personajes que surgen en mi imaginación y que de pronto toman cuerpo. Y también darme cuenta también que de pronto, que es lo más increíble, yo creo, de la faceta creativa de un escritor, que es llegar al otro lado, o sea, llegar al lector y que haya muchísimos cientos de lectores o miles o cientos de miles de lectores que de pronto has tenido la oportunidad de ocupar un ratito de su vida. Entiendo que la mayor parte, espero que sea agradable ese tiempo de lectura y que de alguna manera en unos casos otros o han reflexionado o has provocado emociones en ellos, como luego te cuentan. Entonces ese feedback, sobre todo, que recibes de gente diciéndote, mira, yo cuando acabé El jinete del silencio, o sea, no podía parar de llorar.
pero era un llanto no de tristeza, sino de emoción y de alegría y de que me impactó muchísimo, ¿no? Como, bueno, pues ese tipo de cosas, imagínate a una persona que, bueno, que yo, en fin, que no te lo esperas, ¿no? El conseguir todo eso, pues es un tema enorme, de grande, súper grande, es precioso. Es casi como un poder o magia, que de eso hay mucho en tu historia. O en esta novela hay un montón. De hecho, yo creo que después de reflexionar, incluso ya una vez acabada, que he llegado un poco a la conclusión de que en realidad también yo estoy haciendo ahí un poco de ilusionismo con el propio lector. Totalmente. Porque le intento llevar por unos derroteros, desviar su atención para que no esté mirando donde no quiero que mire o que no debe mirar. Y eso, bueno, cuesta mucho mantenerlo en una novela que tiene unas cuantas páginas, pero bueno, es un ejercicio que a mí me costó mucho diseñarlo, pero yo creo que tiene el encanto final de decir, hombre, ahora acabo de entenderlo todo y me quedo como no me lo puedo creer. ¿Sabes? Totalmente. Como, ¿qué me está contando? Doy fe, pero no podemos decir nada. Esto va a ser muy misterioso. Esto va a ser una entrevista misteriosa porque vamos a dejar cositas en el aire. Es simplemente para abrir la boca, ¿no? Para como aperitivo, para que la gente vaya a descubrir esta historia maravillosa. Vayamos a lo importante. ¿Tú has querido robar un cuadro alguna vez? Porque lo has ideado muy bien. Ideas las cosas muy bien. Esto lo has tenido que pensar. Pues mira, un cuadro no. Pero sí que, Cuidado que estamos grabando. Durante una época estuvimos planeando que cuando fuéramos muy mayores y ya nos pudieran meter en la cárcel, estoy confesando una cosa terrible, decimos, oye, ¿por qué no hacemos un robo de estos brutal, de forrarnos? Y bueno, efectivamente luego era una tontería que está mediatizada por 3 cervezas o 4 y que piensas jugadas, ¿no? Pero no he tenido nunca intención, pero sí que, por ejemplo, en la primera escena que hace referencia, que está en la primera página del libro, donde aparece una protagonista que se llama Sara y que efectivamente ella misma, o sea, que tampoco había, yo creo que no adelantamos tampoco gran cosa, pero que en esa primera página ya dice lo que quiere hacer y quiere robar un cuadro a la vista de todo el mundo a las 12 de la mañana en una pinacoteca parisina. En el Musée d'Orsay, eso es, qué belleza y qué hora tan maravillosa de julio. Es que yo he estado ahí y hay una luz, eso es pura magia. De verdad que sí. Bueno, París es que tiene tantas cosas, ¿verdad? Tanta luz y... Bueno, ha sido mucho... Ha formado parte de muchos escenarios de mis novelas, ¿no? En Las ventanas del cielo en concreto, ahí me voy a otra, pero no, hay una fantástico. escena en la Sainte-Chapelle, en la Santa Capilla, que está en la isla de la Cité, que es espectacular, porque es que yo cuando vi por primera vez la Santa Capilla, que para quien no haya estado es una pequeña iglesia gótica, de las primeras además góticas de Europa, que prácticamente las vidrieras están ocupando, pues puedo decir que es el 80% de la superficie lateral de la iglesia, que casi llegan hasta el suelo, y cuando hay luz, por eso me lo he recordado, Sí. Cuando hay una luz muy especial, es que el interior se tiñe de colores, es una auténtica locura, es una maravilla, una hermosura. Bueno, pues estoy contigo también que el Museo d'Orsay tiene algo especial, era una antigua estación de tren, pero es preciosa, es un sitio único. Es hermosísimo. Hablábamos de esta dependiente de una tienda de lujo, Hermès de París. Sara Ludwig hace del robo de cuadros, que es lo que estamos hablando desde el principio, un espectáculo que se convierte en una obra de arte del ilusionismo. Es absolutamente maravilloso. ¿Cómo has logrado combinar los robos, la magia, con el ingenio y la belleza? Mira, lo más difícil casi de esa novela, a nivel de documentación, está en esto que me estás diciendo, porque, claro, yo no me puedo inventar un robo con magia que no he practicado nunca, que, bueno, es cierto, no lo he practicado tampoco, pero que para que sea creíble o fiable, pues he tenido que consultar. Los magos no me han ayudado mucho, he contactado con 2, pero la verdad es que ellos dicen que sus trucos no los cuentan. Claro. ¿Es así? Entonces he tenido que tirar al final de Google, que hay sobre todo en YouTube, hay unos youtubers ahora que están especializados en destripar todos los trucos de magia de los magos que los deben de estar, o sea, no se los deben de matar. Bueno, y es verdad que ahí surgieron algunas ideas, pero también de alguna película antigua que recordaba, que luego volví a visualizar, y algo de imaginación, o una parte también de mi propia imaginación, porque en el fondo la magia no deja de ser lo que antes decía, que es un ejercicio de intentar desviar la atención del espectador. Entonces, intenté idear también cómo combinar esa desviación de atención junto con el arte, pero también
un momento muy rápido, porque lógicamente no pueden ser robos que llevan mucho tiempo, y que incluso la ladrona no es una ladrona que al uso, ¿no? Que digamos, quiere un cuadro para luego venderlo y forrarse, no. Hay unos objetivos por detrás que el lector lo entenderá. Y por otro lado también está su propio disfrute, porque es una apasionada del arte. De hecho, ella además estudia historia del arte en la Sorbona, o sea que tiene una vinculación con las emociones que produce el arte muy íntimas. Y roba cuadros de Manet, Vermeer, Matisse, y me ha resultado muy curioso estos tres pintores, porque, bueno, estamos hablando de la magia, del ilusionismo, de la luz. Manet, evidentemente, descomponía la luz como buen impresionista que era. Matisse se caracteriza, bueno, sí que viene del impresionismo, pero tuvo una evolución y se caracteriza por la construcción del color y la simplificación de las formas y de ese orden frente al caos, cosa que me gusta mucho porque en la novela lo equilibras, vamos pues del caos al orden y del orden al caos y se difuminan las fronteras. Y luego Vermeer texturiza la luz. Son cuadros que se sienten. Y Sara roba pareciendo desafiar a la oscuridad también. Hay algo metafórico y poético. Es que hay algunas escenas que bien lo explicas, de verdad, me dejaste impresionado. Hay escenas, se nota que eres una gran amante del arte porque lo entiendes bien y lo sabes explicar bien. Bueno, Sara, ella misma en algunos momentos explica qué es lo que siente delante de un cuadro, incluso con su propia huella. Ella no quiere renunciar a tocarlo, porque claro, los cuadros, hay distintas disciplinas artísticas que te producen y te desencadenan emociones. Yo creo que me parece que fue Hegel que definía el arte como esa capacidad que tienen determinadas disciplinas para conseguir desencadenar en una persona emociones. La pintura lo produce, pero la pintura o la música entra dentro de ti y te puede provocar quizá una de las disciplinas artísticas más impactantes, porque te desencadena una reacción casi química interior, ¿no? Sin embargo, el arte pictórico es visual, pero cuando le puedes unir también lo sensorial, tocarlo e interpretarlo a través de los dedos, pues cobra una nueva dimensión. Entonces ella, exacto, dentro de su aparente oscuridad, porque está cometiendo un acto que no deja de ser, no es lógicamente muy elogioso, pero bueno, ahí hay que entender por qué lo hacen, porque tiene también sus motivos. Esto es un poco lo de los fines y los medios, ¿no? Totalmente. Tenemos la figura del abuelo, la historia de Sara y de su vida, de su evolución y de sus antepasados también es muy interesante, de sus padres, del abuelo. Tampoco podemos entrar a destriparlo, pero sí tengo una curiosidad. Dime si el nombre del abuelo tiene algo que ver con uno de los hermanos Grimm, ¿o no? No tiene nada que ver, porque se llama Jacob Ludwig. No, pues no, es pura casualidad. No pues te ha quedado muy bien, ¿eh? Porque digo yo, pues una novela de aventuras, pues un homenaje a los hermanos Grimm también. Sin querer. Pues la magia de la literatura. La magia, exacto. El otro eje central en el tiempo, siglo XII, tenemos la figura de Saladino. ¿Cómo llega Saladino a tu vida? Pues mira, llega desde hace mucho tiempo de varias maneras. Yo he sido un poco forofo de leer todo lo que podía caer en mis manos sobre las cruzadas. Inicialmente yo creo que hace años, porque empecé a leer hace bastante tiempo, eran todos libros escritos por el bando occidental, vamos a decirlo así, y desde el otro lado no había leído apenas nada. Y sin embargo, pues hay determinados momentos que me estimularon a hacerlo. Por ejemplo, y mira, me influyó cuando salió la película de Ridley Scott, que es El Reino de los Cielos, sí, que en esa película transcurre la segunda cruzada, cuando el bando cristiano pierde una batalla enorme, que es lo de los cuernos de Jatín, y luego Saladino, que aparece en la película, pues recupera Jerusalén para el Islam después de 90 y tantos años que estaba en manos cristianas. Bueno, pues ahí es cuando de pronto, también incluso visual, digo, uy, este es Saladino, ¿no? Que ya lo había leído, pero ¿qué es de Saladino? Solo sabemos las cosas que nos han contado los enemigos de Saladino, ¿no? Y entonces cuando empecé a leer del otro bando, vamos a decir, y bueno, leí unos cuantos libros, y uno fue determinante, que es el de un turco que se llama Tariq Hadid, que él cuenta, es un ensayo, él explica toda la correspondencia que tuvo con
con su secretario personal, con su médico, en ese momento físico, que era nada menos que Maimónides, y con algunas cartas también con su madre. Entonces ahí es donde de pronto dices, ostras, ya no estoy mirando a un caballero épico ensalzado por el mundo musulmán, sino que ahora veo la persona. Y ahí, claro, se describe todo. O sea, es que habla de su yegua, aunque no le pone nombre, el nombre lo tuve que inventar yo porque no. Te lo iba a preguntar, vale, pues, porque es muy bonito, y bueno, y esa relación es tan bella, tan poética. Pues es que él, una parte de esa relación la describe él, o sea, no está basada en la realidad, aunque luego yo, pues lógicamente intento exprimir un poco más, ¿no? La emoción del encuentro y los primeros encuentros con ella. Pero él habla de su yegua como, bueno, que realmente fue su gran compañera que le llevó a ganar batallas, a cabalgar con ella, simplemente a disfrutar, a ver Jerusalén desde la distancia, encima de ella, hablaba con ella. Bueno, pues todo eso es verdad que aparece en esas cartas cuando escribe cosas, o su secretario le describe a él, ¿no?, lo que está haciendo y cómo lo hace, ¿no? Entonces, bueno, es que eso fue una joya. Desde ese momento dije, hombre, yo quiero ver también al Saladino, al asceta, al guerrero, al padre, al amante de los caballos, al que duda, al que no tiene claro ni lo que está haciendo, al que, bueno, le surgen conflictos morales, pues claro, entonces yo dije, es que, hombre, merece la pena explorarlo un poco más a fondo. Absolutamente, a ese Saladino y a la sombra alargada de su madre. Tremenda, porque la madre tremenda. Es que Sí, o sea, totalmente. Sí, es curioso. Como ves, hay alguna conversación que tienen que es como, madre mía. Es buenísimo. Con la madre. Oye, ¿cuánto tiempo has tardado en documentarte, en escribir este libro? Todo, idearlo, entrar en toda esta dimensión de Saladino, el documentarte. A mí yo tardo normalmente unos tres años en escribir, bueno, en publicar. Por tanto, vamos a decir que el primer año suele ser el año más creativo de imaginarme todo, nada más que imaginación, y empezar a pensar en tramas, en personajes, pero nada, tomo 4 notas o 5. El segundo año ya sí que es documentación, y eso también ayuda muchas veces a solidificar determinados argumentos, que abre puertas a otros, o de tramas paralelas, etcétera. Y luego ya el último año es el de escritura. Puedo tardar un año, pero la documentación me lleva casi, no digo, no, hombre, no un año entero, porque yo tengo que trabajar, afortunadamente sigo trabajando de veterinario, Sí. y entonces no tengo tampoco tanto tiempo, pero sí que tiempo, digamos, en meses, un año en documentarse. Claro, eres un arquitecto absoluto, literario. Claro, de mentalidad de ciencias, y es que todo claro. es toda una estructura que tengo que dibujar, esquematizar, fichas, esquemas. Bueno, la ciencia es muy importante, pero no nos vamos a adentrar en eso porque es uno de los grandes misterios, pero es muy importante, tenemos de todo. Cuando hablamos de un libro de aventuras, es una historia que no le falta absolutamente de nada, de misterios, de tensión. Es completa, para disfrutar al máximo. Hablábamos antes de ya casi tengo que dejarte porque había dicho 15 minutos y ya me estoy pasando porque es que estoy entusiasmada escuchándote, me quedaría una hora. Pero hay una relación que me ha gustado. Esa admiración que siente Saladino por los caballos es equiparable en cierta medida a la admiración que siente el emir por él, por la figura de Saladino, por esa figura histórica. Es algo que me ha fascinado dentro de toda la historia. Estoy hablando un poco en clave porque hay que hacerlo, pero es equiparable o querer llegar a esa relación. Sí, son comparables porque, bueno, a ver, entre medias hay que tener en cuenta que los dos son musulmanes y son muy religiosos, ambos, y la religión musulmana tiene al caballo como uno de los animales sagrados. Es que el propio profeta elevó la condición del caballo a uno de los pocos animales que se les podía poner nombre. Solamente hay 2 tipos de animales que tienen la capacidad, según la religión islámica, de tener, como digo, nombre, y son los caballos y los halcones, que eran los instrumentos que tenían antiguamente. Vamos a trasladarnos a la época en la península arábiga, para poder atravesar desiertos y, en fin, territorios enormes, que si no lo hacías a caballo era, pues, prácticamente imposible. Y además también incluso la caza, para ellos solo está permitida comer animales, digamos, si no han sido cazados por un halcón, no pueden matarlos ellos mismos, ¿no?
Bueno, total, que todo esto arrastra una cultura en relación al caballo espectacular. Hay un montón de hadiths que son los recuerdos del profeta, Sí. que muchos tienen que ver con el caballo. Y entonces dicen que, por ejemplo, que en una tienda, antes de entrar una mujer, bueno, ya sabemos cómo son estos los musulmanes a veces, que tienen derecho antes el caballo que la mujer. Bueno, en fin, estas son cosas ya para poner un poco en crisis, pero bueno, hasta dónde llega la devoción y el amor por los caballos es enorme. Con lo cual es verdad que estas dos figuras, tanto una en el pasado como en el presente, tienen este denominador común. Y además va a haber un caballo en común que está intentando ser descubierto, ¿no? Los restos de un caballo, ¿no? Exactamente. Hasta aquí podemos leer París, Florencia, Roma, El Cairo, Jerusalén, Damasco, Siria. Menudo viaje geográfico, viaje vital, viaje poético, viaje literario absoluto. Es que me quedo sin palabras. Nos propones un viaje maravilloso, el viaje en el tiempo, por supuesto, también, a la ilusión y a los sueños. Y a mí déjame, antes de despedirte, que lea la dedicatoria que nos haces a todos. Al principio del libro nos dice Gonzalo: dedicado a quienes ambicionan sueños difíciles, nunca imposibles. Esta novela y las 8 anteriores responden al insensato deseo de un apasionado veterinario que ama las letras, tanto como a los animales, a un soñador. Me parece tan bonito. Si cierras los ojos, ¿cuál es tu sueño? El de ahora. Cierra los ojos y dímelo. Pues mira, simplemente recibir un comentario como el que me acabas de hacer y una crítica sobre la novela como la que me acabas de hacer, porque no me hace falta luego saber si he llegado a no sé cuántos mil o personas. Eso es secundario. Cada uno es un regalo, es un sueño. O sea, de verdad, escuchar lo que has dicho de la novela para mí ya cumple muchos objetivos que tengo en la vida. Pues Gonzalo, muchísimas gracias. Nosotros creemos que la libertad se halla en el conocimiento, de modo que gracias por hacernos más libres, gracias a todo el conocimiento, pero sobre todo a la pasión, a la emoción y a la generosidad que ofreces como autor. Muchísimas gracias y te esperamos con tu próximo libro aquí en Bitácora. Un beso enorme. Otro besazo para ti.